Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta clase vamos a referirnos al patrimonio de las sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, vamos a identificar cómo van surgiendo las cuentas patrimoniales cuando el tipo de organización en el que estamos trabajando es una SRL. Permítanme compartir con ustedes el Power que nos va a acompañar en esta clase. Y ahí tenemos que nos referimos al caso específico de las sociedades de responsabilidad limitada. Empezamos definiendo y dice, una sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado y por lo tanto, en el caso que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios, sino al aportado en dicha empresa limitada. El capital está dividido en participaciones sociales. Se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente con deudas de la sociedad. Entonces, una característica que difiere de las empresas unipersonales es que cuando estudiábamos las unipersonales, el único dueño responde con sus propios bienes por todas las deudas de su empresa, con todos sus bienes, si tiene casas, vehículos, responde con eso por las deudas de la empresa, porque es de una sola persona. A lo que en el caso de las SRL, cada socio hace un aporte y ese es el monto que entra en riesgo, el aporte que ellos dieron. Y a eso se llama cuotas de capital. Está dividido, dice el capital, en participaciones sociales, en cuotas diferentes, y cada socio es responsable máximo hasta el valor aportado en su cuota. Para ejemplificar lo que sucede en las SRL, vamos a usar estas mismas tres gestiones que lo habíamos hecho en las unipersonales. El 1 de enero del año 1 se va a crear la SRL. A fin de año vamos a ver que nos va a dar una pérdida. Sucede, como les he dicho muchas veces, que en los primeros años todavía la empresa puede obtener pérdidas y ya en el año 2 y en el año 3 vamos a obtener utilidades. Me interesa que entendamos que cuando hay utilidades como en el año 2 y en el año 3, las SRL están obligadas a formar una reserva legal. Es decir, no necesitan ya explicarnos ni pedirnos. Ya sabemos que si hay utilidades y si es una sociedad de responsabilidad limitada, los socios deben generar una reserva legal que sirve para respaldar probables obligaciones que en el futuro tenga la organización. Entonces, vamos a dar inicio con estas operaciones. Tenemos en primer lugar que el año 1, cuando hay una UFB de 208, dice, se constituye la empresa Alfa Romeo SRL con un aporte de efectivo de 30,000 del socio A, 40,000 del B y 35,000 del C. Entonces, esas son los aportes personales que hace cada uno de los socios e implica el asiento de apertura que me dice caja contra el capital social, sería los 105,000, pero el individual es de A30, de B40 y de C35. La sumatoria es del capital social, de 105,000. Es así como nace esta empresa que es sociedad de responsabilidad limitada. Con esos datos podemos elaborar nuestro balance de apertura, donde vemos que hay efectivo
y el capital social es 105,000, pero podemos identificar cuánto aportó cada uno de los socios, que en total fue un aporte de 105,000. Muy bien, transcurre el año, ahí vemos las operaciones que se dan de inventarios, de conciliaciones, de elaboración de planillas de sueldo, de venta de mercaderías, todo lo que, de inversiones en acciones, etcétera, todo lo que hemos avanzado. Y cuando llega fin de año, vemos que hemos tenido una pérdida de 6,900. Entonces, ¿cómo vamos a proseguir? Primero, actualizando el valor de nuestro capital social. Tenemos la UFF final sobre el inicial -1 por el monto aportado, y con eso surge el 31 de diciembre mi primer ajuste de mantenimiento de valor contra ajuste de capital. Y después reconocemos la pérdida contra la cuenta comodín del proceso de cierre. Entonces, con estos datos, ahora ya tenemos 3 cuentas patrimoniales que son presentadas de esta manera. El año 1, una pérdida de 6,900, y en el patrimonio del balance tenemos el capital social, la sumatoria de estas individuales, 105,000. Podemos ver la pérdida y el ajuste por la variación de las UFB. Entonces, así termina el balance general a fines del primer año. Cuando hemos trabajado durante todo el año 2, vemos que al finalizar el mismo nos ha ido bien y tenemos una utilidad. Ya les dije que no necesitan decirnos que si hay utilidad debemos crear una reserva legal del 5%. Y aparte, en este año, estos señores deciden hacer una reserva voluntaria de 2,000. Con esos datos, lo primero que hacemos es actualizar nuestro capital social y nos da 5,347. Aquí está la actualización en primer lugar. Después limpiamos la pérdida que tuvimos y la trasladamos a esa bolsa grande, esa cuenta grande patrimonial que se llama utilidad acumulada. Con eso traspasamos a la utilidad y desaparece la pérdida del año anterior, y recién reconocemos la ganancia de este año de 9,000. Como hay ganancia, creamos la reserva legal del 5% de los 9,000 y disminuye la utilidad contra la reserva legal, y finalmente creamos la reserva voluntaria de 2,000. De tal manera que al trasladar vemos que nuestro ajuste está creciendo, vemos que la pérdida del año desapareció y se quedó, del año pasado desapareció y quedó dentro de la utilidad acumulada. En este año aparece la ganancia de 9,000, que se ve disminuida por la reserva legal de 450 y por la reserva voluntaria de 2,000, quedando 6,550 como ganancia para presentar en el balance. Y las cuentas serían estas: el capital, la utilidad del ejercicio, lo que quedó, el ajuste, la sumatoria de los 2 años anteriores, la utilidad acumulada, la bolsa grande, y las 2 reservas que acabamos de crear. Entonces, estas serían, jóvenes, las cuentas que aparecen en el balance general, y como ven, ya son 6 cuentas patrimoniales que van surgiendo a partir justamente de lo que sucedió. Con esto entramos al tercer y último año y vemos que nuevamente tenemos una ganancia, esta vez de 10,600. Y también vemos que hay variación de las UFBs.
Lo primero, debemos actualizar el capital y las dos reservas. Eso es lo que se actualiza. Por la variación de las UFBs, el capital hay que actualizar por 2.775 y las dos reservas las voy a unir. Estos dos montos los voy a unir y aparece este primer asiento. Mantenimiento de valor contra ajuste de capital y ajuste de reservas. Una nueva cuenta patrimonial. Después trasladamos la ganancia del año anterior a la bolsa grande, a la utilidad acumulada. Reconocemos que en este año hemos tenido una ganancia de 10.600 y sin que nos digan nada, al haber utilidad, creamos nuestra reserva legal del 5%. De tal manera que, como podemos observar, el ajuste va creciendo. De nuestra utilidad de este año, creamos la reserva legal que va creciendo y hemos pasado, recuerden ustedes, en este año anterior teníamos una ganancia, entonces la pérdida del primer año y la ganancia del segundo año nos deja un saldo de la utilidad acumulada negativo. Tenemos nuestra utilidad del ejercicio que se va a ver disminuida por la reserva legal y se sigue manteniendo la voluntaria y el ajuste a la reserva. Quedando ahora nuestro patrimonio de la siguiente manera. Tenemos estos saldos y, como vemos, hemos creado algunas nuevas cuentas como el ajuste a la reserva, que siempre debemos crear y ajustar todas las reservas en una sola cuenta. Entonces, el capital se actualiza contra el ajuste de capital y todas las reservas contra el ajuste de la reserva. De tal manera que en este año 3 tenemos una utilidad de 10.600 y aparecen estos datos en nuestro patrimonio en el balance general. Entonces, jóvenes, con esto completamos el demostrar cómo se crean cuentas en una SRL dentro del patrimonio. Bueno, voy a dejar de grabar para que empecemos con la etapa de preguntas y respuestas.